Perdió su negocio, su casa y a su esposa. Solo le quedaron su perro y una vida destrozada. Pero en las montañas encontró algo que nunca esperó y construyó un nuevo futuro desde cero. Suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde ves este video. El amanecer apenas insinuaba una línea pálida sobre Seattle cuando Ethan Harper abrió los ojos y por primera vez en meses no sintió deseo alguno de levantarse. El silencio de la habitación vacía lo envolvía como una manta húmeda, pesada, casi hostil. El eco del pasado todavía vibraba en las paredes. Risas apagadas, conversaciones rápidas sobre proyectos, el perfume suave de Isabel que aún parecía flotar en los rincones, a pesar de que ya no vivía allí. Pero ahora el espacio estaba desprovisto de vida, del bullicio que una vez lo había acompañado al regresar del trabajo, de la música que Isabel ponía para relajarse mientras revisaba bocetos de jardines. Aquella vida se había evaporado, y lo único que permanecía era un cansancio que le estrujaba los pulmones cada mañana. Durante años, Ethan había creído que su existencia estaba construida sobre una base sólida. Había comenzado desde abajo, trabajando en obras, aprendiendo a cargar peso, a mezclar cemento, a leer planos. Después, cuando logró fundar su propia empresa constructora, sintió que por fin la vida recompensaba sus esfuerzos. En aquel tiempo dirigía proyectos importantes, supervisaba equipos enteros y se movía entre reuniones con la confianza de quien entiende su oficio. Sus colaboradores lo respetaban por su capacidad de tomar decisiones rápidas y justas. Muchos lo consideraban un líder natural. La empresa crecía, los contratos aumentaban y su reputación se consolidaba en la ciudad. Su casa, en un barrio tranquilo y moderno, representaba todo lo que había logrado. Y junto a él estaba Isabel, con su energía vibrante y su sensibilidad artística, llenando cada espacio con su mirada luminosa y sus ideas creativas. A veces ella llegaba tarde, cargada de muestras de plantas y diseños, y él la recibía con cansancio pero también con ternura. Habían compartido sueños, proyectos y planes que parecían inquebrantables, pero la caída comenzó silenciosa, casi imperceptible. Años antes, cuando decidió invertir en un ambicioso complejo residencial junto a un hermoso lago, Ethan creyó que se trataba del paso natural para expandir su empresa. El desarrollador que se presentó como socio era carismático, seguro, aparentemente confiable. Había presentado números prometedores, documentos perfectamente elaborados y una visión que entusiasmó incluso al consejo de la empresa. Ethan se dejó llevar por la posibilidad de crear algo monumental, algo que marcaría un antes y un después en su carrera. Nadie imaginó que aquel proyecto sería la semilla de su destrucción. Primero surgieron retrasos inexplicables, luego facturas que nadie había autorizado, pagos que desaparecían sin dejar rastro. Cuando intentó confrontar al socio, este ya había desaparecido. Las cuentas del proyecto quedaron vacías. Los proveedores exigían pagos. Los inversionistas, furiosos, amenazaban con acciones legales. La empresa quedó paralizada de un día para otro. A partir de entonces, la vida de Ethan se convirtió en una lucha constante contra demandas, deudas y reuniones interminables con abogados. Su posición, su prestigio, sus ahorros, su paciencia, todo se fue desmoronando con una velocidad brutal. Y mientras él intentaba contener el derrumbe profesional, su vida personal comenzaba a fracturarse. Isabel trató de sostenerlo, de animarlo, de recordarle lo que habían construido juntos. Pero él, hundido en la vergüenza y el agotamiento, se fue alejando. No encontraba fuerzas para compartir sus temores ni su angustia. Cada conversación terminaba en silencio o en discusiones que revelaban la distancia creciente entre ambos. Ella veía cómo él se apagaba, cómo dejaba de comer, de dormir, de reír, de mirarla siquiera. Hasta que una mañana Ethan se despertó y encontró sobre la mesa del comedor una nota escrita con la caligrafía precisa de Isabel. Decía que necesitaba tiempo, que se iba a casa de sus padres, que él debía aprender a pedir ayuda, a no cargar el mundo sobre los hombros solo. Había lágrimas secas sobre el papel. En el mismo día el banco notificó que el proceso de embargo del hogar había comenzado. En cuestión de semanas Ethan se vio sin casa, sin empresa, sin matrimonio. Lo único que permanecía a su lado era Ben, su perro,
un Malinois inteligente que lo observaba con una mezcla de alarma y lealtad absoluta. Ben, incapaz de comprender el colapso que había sufrido su dueño, seguía cada uno de sus movimientos con devoción. En los días más oscuros, cuando Ethan apenas podía levantarse, el animal ponía la cabeza sobre sus rodillas, como tratando de recordarle que todavía existía algo en este mundo que no había perdido. Comenzó entonces un periodo de peregrinaje triste y silencioso. Ethan y Ben se movían entre moteles baratos, estacionamientos de supermercados y pequeñas habitaciones que olían a humedad. Para sobrevivir aceptaba trabajos temporales. Cargaba cajas, arreglaba cercas, hacía reparaciones en casas de personas que no conocía. El dinero apenas alcanzaba para comer. La idea de llamar a sus padres le resultaba insoportable. Sentía que había fallado a todos, que había manchado el apellido que tanto defendía. Había noches en que dormía en su camioneta, abrazado por el frío, con Ben acurrucado a su lado para darle calor. A veces, en esos momentos de silencio absoluto, Ethan simplemente miraba la nada, perdido en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿En qué momento se había desviado tanto? ¿Cómo había permitido que su vida se derrumbara así? ¿Y qué futuro podía tener un hombre que lo había perdido todo? Una noche, mientras la lluvia golpeaba con insistencia el techo de la camioneta estacionada en una área de descanso cerca de las montañas, Ethan recordó una frase de su abuelo, un viejo minero de carácter rocoso. El anciano decía que en las montañas cascadas había lugares donde la gente trabajaba, sufría y desaparecía cuando terminaba la faena, dejando solo campamentos abandonados. Si algún día necesitas desaparecer del mundo, las montañas te recibirán, repetía. Aquella idea, que había escuchado tantas veces sin prestarle demasiada atención, tomó de pronto un significado distinto. ¿Y si el mundo en el que intentaba sobrevivir ya no era para él? ¿Y si lo que necesitaba no era reconstruir su antigua vida, sino encontrar un lugar donde su mente pudiera respirar? Movido por ese impulso, comenzó a buscar entre sus cosas y encontró unas viejas cartas y mapas heredados de su abuelo. Entre ellos había un croquis marcado con una zona cercana a Eagle Creek, donde alguna vez existió una base temporal de construcción. El lugar aparecía como un terreno federal, perdido entre bosques densos y caminos casi borrados por el tiempo. No había garantías de que quedara algo allí, ni siquiera de que fuera accesible. Pero por primera vez en muchos meses Ethan sintió una chispa de esperanza, pequeña pero firme. No podía explicar por qué, pero presentía que debía ir allí. A la mañana siguiente, con el aire frío entrando por las rendijas de la camioneta y Ben moviendo la cola como si presintiera que algo nuevo comenzaba, Ethan arrancó el motor y puso rumbo hacia las montañas. A medida que avanzaba, la carretera se hacía más estrecha, las curvas más cerradas y el paisaje más agreste. Los árboles altos se inclinaban sobre el camino como gigantes vigilantes. Las ramas rozaban el techo del vehículo. La luz se filtraba en haces verdes y dorados. Había tramos donde el camino estaba cubierto de piedras y otros donde el barro hacía que la camioneta patinara peligrosamente. Pero Ethan continuó, sintiendo una especie de determinación casi primitiva que lo impulsaba hacia adelante. Cuando por fin llegó al punto indicado en el mapa, el sol ya estaba cayendo. Frente a él se alzaba una pequeña estructura de madera, o lo que quedaba de ella. El techo estaba parcialmente desplomado. Las ventanas torcidas dejaban entrar el viento helado, y las paredes habían sido abrazadas por raíces gruesas de un pino que llevaba décadas creciendo allí. El lugar tenía un aire fantasmal, pero también algo invenciblemente atractivo. A pesar de su estado ruinoso, la cabaña seguía en pie, desafiando el paso del tiempo. Ethan se bajó del vehículo y respiró profundamente el aire helado y puro. Ben salió corriendo, olfateando cada centímetro, moviéndose entre la nieve acumulada con una energía contagiosa. Esa noche no entró en la cabaña. Temía que el techo pudiera caer y además necesitaba observar el lugar con calma. Así que se acostó en la camioneta, con Ben recostado cerca de su pecho. Afuera, el cielo montañoso se desplegaba en un manto de estrellas tan nítidas que parecía imposible que el mismo mundo contuviera ciudades grises y oficinas abarrotadas. Por primera vez desde su caída, Ethan sintió algo parecido a paz. El silencio no lo aplastaba. Al contrario, lo sostenía.
y antes de cerrar los ojos, supo con una certeza profunda que no había llegado allí por casualidad. Aquella cabaña olvidada sería el punto donde su vida, rota y dispersa, podría empezar a reconstruirse. Ahí, en medio de la nada, entre frío, madera vieja y el fiel calor de su perro, Ethan Harper volvió a respirar. La mañana siguiente despertó envuelta en un silencio espeso, de esos que parecen formados por la propia respiración de la montaña. Ethan abrió los ojos dentro de la camioneta, adolorido por la postura, con las articulaciones rígidas por el frío nocturno, pero con una sensación nueva latiendo en el pecho. Propósito. Ben, que había dormido junto a él, levantó la cabeza apenas notó el movimiento de su dueño y soltó un suave gemido, como si quisiera recordarle que no estaba solo en aquella travesía. Afuera, el aliento de ambos formaba pequeñas nubes de vapor que se desvanecían en el aire helado. Ethan tardó unos instantes en ubicarse, y cuando al fin miró hacia la cabaña ruinosa que se erguía a pocos metros, supo que lo que había sentido anoche no había sido un simple impulso pasajero. Aquel lugar, con toda su decadencia, tenía el peso de una decisión irreversible. Tenía que quedarse allí, tenía que reconstruirlo. El primer paso fue acercarse para estudiar los daños. La estructura parecía haber aguantado décadas de tormentas, nieve y abandono, aunque ya no quedaba mucho de su antigua forma. El techo estaba hundido y los troncos que aún se formaban las paredes tenían zonas carcomidas y otras cubiertas por moho. Había un olor fuerte a humedad, a madera podrida, a tierra asentada por años bajo el mismo peso. Sin embargo, al tocar los cimientos, Ethan sintió algo que lo hizo detenerse. La base estaba firme. A pesar de todo, esa cabaña había sido construida sobre roca estable, quizá por trabajadores que sabían lo que hacían, gente como su abuelo. Aquella solidez enterrada bajo capas de ruina despertó en él un impulso que no había sentido desde antes de la caída. Allí, en medio del bosque frío, había encontrado algo que podía levantar pieza por pieza, igual que él debía levantarse a sí mismo. No tenía herramientas más que un martillo grande, algunos clavos, una cuerda gastada y un serrucho que llevaba en la camioneta desde hacía años. Pero decidió empezar. Pasó toda la mañana retirando tablones podridos, limpiando restos de ramas, liberando las esquinas donde la humedad había creado una capa blanda y oscura. Ben lo acompañaba sin despegarse mucho, moviéndose entre las sombras con las orejas en alto, atento a ruidos que Ethan no escuchaba. De vez en cuando el perro traía un palo, lo dejaba caer a sus pies, como si quisiera contribuir también al proceso. Esa compañía silenciosa llenaba el espacio que antes habitaban la angustia y el temor. Los días siguientes se transformaron en una rutina física extenuante, pero sorprendentemente liberadora. Ethan comenzaba al amanecer, calentando sus manos entumecidas antes de tomar las herramientas. Al principio, cada tarea parecía enorme, una montaña tras otra. Las vigas había que reforzarlas, las tablas rehacerse por completo, y para conseguir madera debía internarse en el bosque, elegir troncos caídos, arrastrarlos cuesta arriba y luego trabajarlos con paciencia. Pero cada pequeño avance generaba dentro de él una sensación de logro que hacía meses no experimentaba. Mientras sus manos se llenaban de astillas y su espalda protestaba por el esfuerzo, su mente se iba despejando lentamente de la tormenta que lo había acompañado desde la destrucción de su vida anterior. Era como si la montaña, de algún modo, estuviera arrancando de él el dolor acumulado. Por las noches, después de trabajar hasta que la luz desaparecía entre los pinos, Ethan se sentaba frente a un pequeño fuego que encendía junto a la cabaña. Allí se permitía recordar. Al principio los recuerdos lo herían, como si cada imagen de Isabel, cada escena de su casa, cada discusión por el estrés, fuera parte de una película que él todavía no sabía dejar atrás. Pero el aislamiento también lo obligaba a enfrentarse a esas heridas sin distracciones. En aquel silencio absoluto, empezó a surgir algo parecido a comprensión. Entendió, poco a poco, que el derrumbe no había ocurrido solo por el engaño del socio, sino también por los errores que él mismo había cometido, por el orgullo que le impidió pedir ayuda, por la incapacidad de admitir que necesitaba descansar. Allí, bajo la luz tenue del fuego,
Reconoció que había empujado su matrimonio a un borde peligroso sin darse cuenta, y que él mismo había contribuido a acallar la voz de Isabel cuando ella intentaba acompañarlo. Ese reconocimiento no lo destrozó como él esperaba, más bien lo alivió. Era una verdad amarga, pero honesta, y la honestidad era el primer cimiento que necesitaba para reconstruirse. A medida que la cabaña empezaba a recuperar forma, también lo hacía Ethan. Con herramientas improvisadas reforzó las vigas principales hasta que quedaron listas para soportar un nuevo techo. Con madera rescatada y tratada a mano, levantó una estructura más resistente que la original. Incluso fabricó una ventana rudimentaria, pequeña pero transparente, que permitía que entrara la luz del día. En las tardes, mientras trabajaba, Ben patrullaba alrededor del campamento, atento a cualquier movimiento. Su presencia era un recordatorio constante de que la vida seguía, incluso en medio del abandono. Pero la montaña tenía su propio carácter y no tardó en ponerlo a prueba. Una tarde, cuando el invierno ya comenzaba a retirarse lentamente, un viento feroz llegó desde el norte, anunciando una tormenta imprevista. Ethan apuró el paso para proteger las herramientas y sujetar las partes sueltas del techo. Sin embargo, cuando la tormenta alcanzó su punto máximo, el viento arrancó de golpe una de las secciones que aún no había asegurado. La nieve comenzó a caer en grandes remolinos, dificultando la visión. Ethan, empapado y tiritando, se enfrentó al dilema de terminar de asegurar la estructura o refugiarse en la camioneta. Pero supo que si dejaba que aquella parte del techo cayera, al día siguiente tendría que empezar todo de nuevo. Con los dedos entumecidos y el cuerpo castigado por el frío, trepó a la estructura, clavó las tablas con una fuerza casi desesperada y amarró las cuerdas mientras la nieve le cortaba la piel como pequeñas cuchillas heladas. En un punto sintió que no podía más, que todo su esfuerzo era inútil, que la tormenta le arrebataba lo poco que había logrado. Pero entonces oyó un ladrido. Ben desde abajo ladraba con insistencia, mirándolo con ojos brillantes en la penumbra. Ese sonido lo sostuvo en un instante de debilidad. El perro le recordaba, a su manera silenciosa, que no estaba solo. Cuando finalmente logró asegurar aquella parte del techo, Ethan bajó temblando. Se refugió en la camioneta, con los dedos completamente morados y los músculos agarrotados. La tormenta continuó toda la noche con una ferocidad que parecía personal, pero la estructura que él había luchado por mantener resistió. Cuando amaneció, la cabaña seguía allí, intacta, cubierta por una gruesa capa de nieve. Esa visión lo llenó de un orgullo extraño, casi infantil. Había enfrentado a la montaña, y aunque el reto había sido brutal, había logrado mantenerse en pie. No fue el único desafío. Algunas semanas después, cuando había comenzado a almacenar comida en un pequeño cobertizo improvisado, un oso se acercó atraído por el olor. Una mañana Ethan encontró el almacén completamente destrozado. Las latas rodaban sobre la nieve, los sacos de arroz habían sido desgarrados y las huellas profundas en el suelo demostraban que el animal no había tenido la menor dificultad para arrasar con todo. La frustración inicial dejó lugar enseguida a una decisión práctica. Debía aprender a convivir con la fauna del lugar. Reforzó el almacén con troncos más gruesos, elevó los alimentos en contenedores sellados y colocó rudimentarias alarmas con campanas. Ben también reforzó su actitud vigilante, caminando en círculos alrededor del terreno, siempre alerta. El proceso de reconstrucción se extendió durante meses. Con paciencia infinita, Ethan levantó una estufa hecha de piedra que encontró cerca del arroyo. Era pesada, irregular, y le llevó una semana entera ajustarla para que el humo saliera sin llenar la cabaña. Cuando finalmente la encendió y sintió el calor expandirse por el interior, algo se encendió también dentro de él. Ya no era solo un refugio improvisado, era un hogar en ciernes. Un día mientras caminaba cuesta abajo, descubrió un pequeño arroyo que discurría entre rocas musgosas. Allí decidió construir un sistema simple para llevar agua corriente hasta la cabaña. Cavó canales, colocó tubos rudimentarios y tras varios intentos fallidos, consiguió que el agua fluyera. Esa tarde, al abrir el grifo improvisado y ver correr el hilo fresco y transparente, sintió una emoción intensa, casi una victoria personal
que lo reconectó con la confianza perdida. La transformación también alcanzó su cuerpo. Las jornadas de trabajo físico hicieron que recuperara fuerza, agilidad y un sentido de vitalidad que ya había olvidado. Y a medida que su cuerpo se fortalecía, también lo hacía su mente. El ruido constante del pasado se fue apagando, sustituyéndose por pensamientos más claros y tranquilos. A veces se sorprendía a sí mismo, sonriendo sin motivo aparente, mientras clavaba una tabla o recogía ramas secas para el fuego. La montaña no lo había rechazado, lo estaba moldeando. Finalmente, después de casi un año, la cabaña estaba lista. No era lujosa ni perfecta, pero era sólida, cálida y suya. Ethan se quedó de pie frente a ella al atardecer, observando cómo la luz anaranjada coloreaba las paredes recién lijadas. Ben corría de un lado a otro con la misma alegría que el primer día, como si celebrara también el logro. En ese momento, Ethan comprendió que no solo había reconstruido una estructura, había reconstruido el latido mismo de su vida. Y aunque el futuro era incierto, sabía que su camino seguía adelante, guiado por aquella sensación de pertenencia que solo un renacimiento verdadero puede otorgar. La primavera llegó sin anuncio alguno, casi como un suspiro que se deslizó entre los árboles altos y las rocas cubiertas de musgo. El invierno había cedido finalmente, dejando a su paso un espectáculo silencioso de deshielo, pequeños arroyos que serpenteaban por el bosque y una luz más suave que se filtraba entre las copas de los pinos. Ethan había pasado el último año reconstruyendo la cabaña, con una dedicación que transformó cada día en un pequeño ritual de renacimiento. Ahora, al verla terminada, sólida y cálida, podía reconocer en su estructura no solo el fruto de sus manos, sino también la evidencia tangible de su propia transformación interna. Y sin embargo, mientras observaba los nuevos brotes verdes que surgían en las laderas, comprendía que su historia en aquel lugar no había terminado. Algo dentro de él intuía que la montaña aún tenía más que mostrarle. Una mañana, cuando la luz comenzaba a teñir de oro los bordes del bosque, Ethan oyó el crujido inusual de ramas. Al principio pensó que se trataba de un animal, quizá un ciervo, pero el ritmo de los pasos no coincidía con ninguna criatura que hubiera escuchado antes. Ben, que descansaba junto a la entrada de la cabaña, se incorporó de golpe. Sus orejas se alzaron en una alerta tranquila, pero firme, y su cuerpo adoptó una postura atenta sin mostrar agresividad. Ethan, curioso pero precavido, tomó el hacha que usaba para cortar leña y salió al exterior. La figura que emergió de entre los árboles era la de una mujer mayor, de cabellos grises recogidos en una trenza larga y ropa de senderismo gastada pero cuidada. Caminaba con paso seguro, como si conociera bien la montaña, y no parecía sorprendida al ver a Ethan allí. Más bien se quedó observándolo durante unos segundos, con una expresión que mezclaba curiosidad y reconocimiento. Ethan bajó el hacha lentamente, sin dejar de mirar a la desconocida. Algo en su postura, en la forma en que se mantenía firme y tranquila, transmitía serenidad, como si ella y el bosque fueran parte de un mismo cuerpo. La mujer levantó una mano en un gesto cordial. Se presentó como Evelyn Woods, antigua guardiana de una de las reservas naturales cercanas. Su voz tenía la textura suave de alguien que ha pasado toda una vida hablando con el viento, con los árboles y con el silencio. Explicó que hacía décadas solía recorrer esos mismos senderos y que recordaba haber visto una cabaña en ese lugar, aunque entonces ya estaba en ruinas. Lo que la sorprendía, dijo, era encontrar ahora una construcción sólida, con ventanas limpias, un techo resistente y un pequeño huerto recién comenzado junto al arroyo. Sus ojos brillaron con un interés sincero. No preguntó por qué Ethan estaba allí, ni qué lo había llevado a las montañas. Solo expresó admiración por el esfuerzo que adivinaba en cada rincón de la cabaña. Invitada por Ethan, Evelyn entró y observó el interior con detenimiento. Pasó los dedos por las superficies de madera, inspeccionó la estufa de piedra y sonrió al ver a Ben acomodarse a su lado sin reservas. Ethan le ofreció una taza de té caliente y ambos se sentaron frente a la ventana, mientras afuera los pájaros anunciaban el despertar del bosque. La mujer contó historias de su juventud como guardabosques, de los hombres que alguna vez trabajaron allí en campamentos temporales,
de cómo la naturaleza siempre tomaba de vuelta lo que el ser humano abandonaba. Habló también del respeto que debía tenerse en lugares como aquel, donde la línea entre la supervivencia y el peligro podía quebrarse con un solo descuido. Ethan escuchaba con atención, consciente de que Evelyn veía más allá de la madera y las paredes. Reconocía su lucha, su renovación y quizá también la razón silenciosa que lo había traído hasta allí. Antes de irse, Evelyn le entregó una pequeña radio portátil. Explicó que era una frecuencia de emergencia, solo para usar en casos de necesidad. No estás obligado a llamar nunca, dijo con una sonrisa enigmática. Pero saber que tienes un modo de contactar a alguien puede aliviar la carga del aislamiento. Ethan tomó la radio agradecido, sintiendo que aquel gesto tenía un valor que iba más allá de su utilidad práctica. En la mirada de Evelyn percibió un tipo de aceptación que no había sentido desde antes de su caída. Era como si la montaña, a través de ella, lo reconociera por primera vez. Tras su partida, Ethan quedó pensando en las palabras de la mujer. No era la primera vez que se preguntaba por el sentido de su nueva vida en la montaña, pero aquella visita hizo que el pensamiento cobrara una forma más clara. Había llegado allí huyendo de los escombros de su propia historia, pero ahora, después de un año de trabajo, sentía que ese lugar ya no era un escondite, sino un hogar en el que comenzaba a comprenderse a sí mismo. Los días siguientes continuó con sus tareas diarias. Reparó algunos detalles pendientes de la cabaña, amplió el huerto, reforzó el almacén y recolectó madera caída para el invierno que llegaría meses después. Ben lo acompañaba como siempre, paseando con energía por la ladera, atento a cada movimiento del bosque. A medida que la primavera avanzaba, los colores del paisaje se multiplicaban. Los nevadales retrocedían y dejaban al descubierto praderas cubiertas de flores silvestres que parecían encenderse bajo el sol. Ethan aprovechó una tarde especialmente clara para explorar un área cercana que aún no había recorrido. Después de un largo ascenso por un sendero estrecho, encontró una placa metálica oxidada bajo un tronco caído. Con cuidado la limpió y descubrió que en ella había una lista de nombres, probablemente de los trabajadores que habían vivido allí hacía casi un siglo. En la parte inferior, alguien había grabado con torpeza una frase simple: «Encontré lo que buscaba». Ethan permaneció un largo rato en silencio contemplando esas palabras. No sabía quién las había escrito, ni qué habían significado para esa persona, pero sintió que las comprendía de una manera profunda. El impulso de hacer una marca propia lo llevó a buscar un clavo, y con movimientos lentos grabó justo debajo: «Aún estoy buscando». Al hacerlo, experimentó una extraña mezcla de nostalgia y esperanza. Sabía que su búsqueda no había terminado, pero ahora, por primera vez, esa búsqueda le resultaba luminosa. Unas semanas más tarde, mientras Ethan trabajaba en los alrededores, escuchó un clic de una cámara. Se giró sorprendido y vio a un joven fotógrafo que caminaba con una cámara colgada al cuello. El muchacho explicó que estaba recorriendo las montañas en busca de historias de reconstrucción y resistencia, y que al ver la cabaña desde la distancia, pensó que había encontrado algo especial. Pidió permiso para tomar algunas fotos y entrevistar a Ethan. Un poco incómodo pero sin razones para negarse, accedió. Durante un par de horas respondió preguntas sobre el proceso de reconstrucción, sobre las dificultades del clima, sobre la compañía de Ben y sobre las razones que habían hecho que se quedara allí. No contó detalles de su vida pasada, no era necesario. El fotógrafo pareció respetarlo y se marchó agradeciendo la generosidad. Ethan no pensó más en aquella entrevista hasta que, semanas después, comenzaron a aparecer visitantes inesperados. No llegaban en grupos grandes, sino de uno en uno. Un hombre mayor que buscaba paz después de la muerte de su esposa, una mujer que había renunciado a un trabajo que la consumía, un joven que había sufrido una ruptura difícil y buscaba claridad. Todos ellos habían leído un artículo en línea titulado «El hombre que se reconstruyó a sí mismo», y habían sentido el impulso de buscarlo. Ethan se sorprendió por aquella repentina atención, pero decidió recibir a quienes llegaban con respeto. Escuchaba sus historias, les ofrecía agua fresca del arroyo y les mostraba los alrededores. No pretendía dar consejos, pero las personas parecían encontrar consuelo simplemente viendo lo que había logrado allí.
Cada visita dejaba en Ethan una sensación de responsabilidad que no había previsto. Comprendió que su experiencia podía servir a otros, no como un modelo perfecto, sino como un recordatorio de que la vida podía rehacerse desde cero. Por las noches, sentado en el porche con Ben a sus pies, reflexionaba sobre lo que podría ofrecer. No buscaba convertirse en un maestro ni en un guía espiritual, pero sí veía la posibilidad de crear un espacio donde la gente pudiera reconectar consigo misma. La idea tomó forma lentamente, como el dibujo de un sendero que aparece entre la maleza. Un centro de autosuficiencia en la montaña, un lugar donde las personas pudieran trabajar con sus manos, respirar aire puro, aprender habilidades prácticas y, sobre todo, escucharse a sí mismas sin el ruido del mundo exterior. Con esa idea creciendo en su mente, Ethan entendió que su reconstrucción personal había sido tan solo el primer paso. La montaña no solo lo había aceptado, le había dado un propósito. Y mientras contemplaba el atardecer filtrarse entre los árboles, supo que el camino que se extendía hacia adelante sería tan desafiante como hermoso. En él no estaría solo. Ben lo acompañaría, la memoria de su abuelo lo guiaría, y ahora también las historias de quienes llegaban buscando algo que habían perdido. En el corazón de aquel valle silencioso, Ethan sintió por primera vez que su historia empezaba a entrelazarse con la de otros, y que cada vida que tocara, incluso de manera sutil, sería parte de ese renacimiento compartido. El verano avanzaba con un ritmo lento, casi ceremonial, cuando Ethan se dio cuenta de que la idea que había estado madurando en su mente ya no podía quedarse flotando como un simple pensamiento. Cada visitante que llegaba con ojos cansados y voz temblorosa, cada persona que dejaba atrás un pedazo de dolor o confusión al marcharse de la cabaña, le confirmaba que aquel lugar tenía algo más que silencio y madera. Era un refugio, un punto de partida para quienes se sentían perdidos, así como lo había sido para él. Al sentarse con una taza de té en el porche, mientras Ben descansaba a sus pies y el sol descendía sobre el bosque, Ethan comprendió que la montaña le estaba ofreciendo un propósito nuevo, y esta vez no iba a rechazarlo. Con esa certeza, una mañana tomó la camioneta y condujo hacia el pueblo más cercano. El camino era largo y empinado, pero la sensación de ir hacia adelante lo animaba. Después de esperar en oficinas pequeñas, de llenar formularios y de responder preguntas con una mezcla de sinceridad y serenidad, obtuvo los documentos necesarios para registrar el terreno donde se encontraba la cabaña. Fue extraño ver su nombre estampado oficialmente en un papel que legitimaba su presencia en aquel valle. Cuando salió del edificio municipal, tuvo la extraña impresión de que con ese simple gesto había asegurado no solo un pedazo de tierra, sino una parte nueva de sí mismo. Con la documentación en la mano, volvió a la montaña sintiéndose más ligero, casi renovado. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de actividad. Ethan comenzó a trazar un plano sencillo para las pequeñas cabañas que quería construir cerca de la suya. La idea no era levantar un complejo grande, sino espacios modestos donde los visitantes pudieran quedarse por algunos días, trabajar con sus manos, conectar con la tierra y escuchar el silencio que tanta falta hacía. Utilizó troncos caídos, piedras del arroyo y materiales reciclados que encontraba en sus recorridos. Cada cabaña era distinta. Una tenía un pequeño porche con vista a las colinas, otra estaba más escondida entre los árboles, otra se levantaba cerca del río y permitía escuchar el murmullo constante del agua. Ben, fiel compañero, los seguía durante las jornadas, olfateando cada rincón y marcando su propio territorio entre las nuevas construcciones. A veces Ethan lo miraba y sentía que el perro entendía mejor que él lo que estaban creando. Un hogar compartido, un refugio para almas que necesitaban recuperar el ritmo de su respiración. Con la estructura de las primeras cabañas terminada, Ethan se dedicó a mejorar el terreno circundante. Construyó bancos de madera junto al arroyo, delimitó senderos que antes estaban ocultos bajo ramas y maleza, instaló un área pequeña donde los visitantes pudieran cortar leña y aprender tareas básicas de supervivencia. También decidió ampliar el huerto, agregando nuevas hileras para hortalizas que crecerían bien en la humedad del valle. Era un trabajo constante, pero lleno de sentido. Había días en que el cansancio físico lo dejaba exhausto, pero nunca abatido.
Cada gota de sudor que caía sobre la tierra le recordaba la lucha que había vivido, la manera en que aquel mismo suelo lo había sostenido cuando él ya no podía sostenerse a sí mismo. Cuando llegaron los primeros visitantes interesados en quedarse más de unas horas, Ethan sintió una mezcla de nervios y emoción. El primero fue un hombre que había perdido su negocio familiar después de una crisis económica. Sus manos temblaban al hablar de todo lo que había tenido que dejar atrás. Luego llegó una mujer joven que había pasado años en un empleo agotador que la había dejado emocionalmente vacía. También apareció un muchacho que, tras una ruptura difícil, buscaba un espacio donde ordenar sus pensamientos. Todos ellos compartían algo: la necesidad de volver a sentirse parte del mundo sin el peso de la culpa o del miedo. Ethan los recibió sin hacer demasiadas preguntas. Les mostró sus cabañas, los invitó a caminar por los senderos, les enseñó a usar las herramientas y les explicó cómo funcionaba el pequeño ecosistema que sostenía el lugar. No daba consejos directos, pero sí compartía su experiencia cuando se lo pedían, hablando con honestidad sobre el dolor de perderlo todo y la inesperada belleza de reconstruirse desde la nada. La presencia de Evelyn también se volvió más frecuente. La mujer aparecía sin previo aviso, como si la montaña le indicara cuándo era necesario que viniera. Siempre traía algo útil: plantas medicinales, libros antiguos sobre la flora local, herramientas restauradas o simplemente historias que parecían tocar el alma de quienes la escuchaban. Enseñó a los visitantes a distinguir huellas de animales, a leer los cambios del cielo antes de una tormenta, a comprender los ciclos naturales que gobernaban aquella región. Sus palabras eran firmes pero amables, como si fuesen parte de la misma tierra que pisaban. Ethan valoraba profundamente su presencia. Sentía que, de algún modo, ella era un puente entre el pasado y el futuro del valle. Así pasaron los meses, y con cada estación el lugar se transformaba un poco más. Lo que comenzó como una cabaña reconstruida por un hombre que huía de su vida, se había convertido en una pequeña comunidad donde las personas encontraban consuelo, trabajo y silencio. Había días en que los visitantes se reunían alrededor del fuego, compartiendo sus historias mientras Ben se recostaba cerca escuchando atento. Otras veces el valle quedaba en absoluto silencio, y cada uno trabajaba en su propia tarea, reconectando con algo profundo dentro de sí mismo. Ethan observaba esos momentos con una emoción que no siempre lograba describir. Sabía que su propio renacimiento estaba inevitablemente unido al de aquellos que llegaban buscando alivio. 4 años pasaron así, entre estaciones, risas apagadas, lágrimas que encontraban consuelo, y una rutina que se volvió tan natural como el curso de los arroyos. La cabaña creció con él, el valle se volvió un refugio para muchos y la idea de autosuficiencia se transformó en una filosofía compartida. La montaña ya no era solo un lugar para sobrevivir, sino un espacio vivo donde las personas podían aprender a escuchar su propia historia. A veces Ethan se detenía frente al arroyo al atardecer y pensaba en el hombre que había sido cuando llegó, derrotado, roto, sin rumbo. Ahora sentía una serenidad que jamás había imaginado posible. Cada rostro que había pasado por aquel lugar había dejado algo, una huella suave que se mezclaba con el eco del viento en los pinos. Una mañana fría, cuando las primeras heladas anunciaban el final del otoño, Ethan salió al porche para recibir el amanecer. Ben estaba a su lado, más viejo, con manchas grises en el hocico y movimientos ligeramente más lentos, pero con la misma lealtad luminosa en los ojos. El aire olía a resina fresca y a tierra húmeda. En el horizonte, el sol empezaba a elevarse entre los picos nevados. Ethan respiró profundamente, dejando que el aire frío llenara sus pulmones. Miró alrededor, las cabañas, el huerto, los senderos que había trazado, la madera apilada, la vida creciendo en cada rincón. A lo lejos vio la silueta de 2 nuevas personas que ascendían por el camino. Seguramente visitantes que habían leído sobre el centro y buscaban un punto de partida para sus propias reconstrucciones. Ethan no sintió ansiedad ni temor. Al contrario, una calma profunda lo envolvió. Sabía que aquello no era el final de su historia, sino simplemente otro comienzo. La montaña lo había acogido cuando él pensaba que no merecía nada, y ahora él estaba listo para acoger a otros de la misma manera.
Ben se sentó a su lado, mirando también hacia el sendero. Ethan pasó una mano por su cabeza, sintiendo el calor familiar bajo el pelaje. En ese instante comprendió que lo que había encontrado allí era mucho más que un refugio o un proyecto. Había descubierto un sentido que, aunque sencillo, tenía la fuerza de una verdad esencial. Para encontrar el camino propio, a veces hay que perderlo todo primero. Y en aquel valle, rodeado de montañas que parecían eternas, Ethan sabía que había llegado al lugar donde su vida por fin comenzaba a florecer de verdad. Suscríbete al canal. Aún quedan historias que no te puedes perder. Mira el siguiente video. Ya te está esperando. Y comparte este video con tus amigos, que ellos también sepan cómo termina.